Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 6 de la tarde con 3 minutos aquí en el sur de California. Y bueno, hoy día tengo un tema muy, pero muy importante que en realidad me han estado pidiendo ya por un buen tiempo. Y creo que en base a todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, creo que es un buen momento para hablar de esto. Va a ayudar a muchos, sinceramente. No solamente los que vivimos aquí, pero en todas partes. Porque tiene que ver con un tema que toca realmente a la política y la religión aquí en los Estados Unidos. Una de las preguntas que me han hecho y me hacen siempre en relación a Estados Unidos y la religión es, ¿cómo es posible que un país fundado sobre principios bíblicos, protestantes y cristianos pueda convertirse en este momento en una sociedad y un gobierno totalmente enemigo a la fe cristiana? Y esa es una buena pregunta, porque no estamos hablando de China, no estamos hablando de Rusia, no estamos hablando de un país comunista o ateo. Estamos hablando de un país en donde 100% fue fundamentado en las escrituras, en la reforma, en la fe cristiana de la forma reformada presbiteriana y puritana. Bueno, hay una razón, y más de una razón. Pero quiero tocar un punto en donde empieza todo. Ustedes saben, siempre empieza con algo y ese algo va creciendo. Y si no se para de crecer, entonces rompe todo. Voy a hablar sobre un punto que tiene que ver, y lo que sucede en Estados Unidos sucede en todas partes. Cuando dicen cómo cambia una nación cambia de muchas formas. Uno, por un golpe de Estado. O sea, supongamos México. Supongamos que en México la gente está tan desesperada que el presidente no va a salir por los próximos 50 años. Usted va a morir antes de los 50 años, yo voy a morir, no estaremos acá. Entonces, el gobierno militar o las fuerzas militares dicen, bueno, no vamos a permitir que este tipo se quede por 50 años o más, como sucedió en Cuba. Tenemos que hacer algo. Si el pueblo no puede por miedo, porque no quieren morir en una guerra civil, mueren cantidad de gente, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Con todo el aparato que tiene el ejército, entran, sacan al presidente, nadie se va a oponer e implantan un gobierno militar. Esa es una forma. Otra forma es la forma pacífica de los votos. Pero Latinoamérica es tan corrupta que los votos se compran. Así que no va a haber ningún cambio. Es más, aunque haya un mejor oponente, la gente ya está totalmente lavada del cerebro, que van a elegir al peor de todos. Y eso es así. O sea, Latinoamérica ya está destinada a un milenio de corrupción. Ok, tal vez cuando no estoy aquí, alguien va a ver mis videos y va a decir, este tipo tiene razón. Sí, sí, tengo razón. Pero hay otra forma también de cambiar el curso de una nación, sin necesidad de golpe militar ni derramamiento de sangre. Es a través de las cortes de justicia. Lo que la corte determina, eso va a ser y eso es esa ley. Ejemplo, las leyes a favor del aborto, las leyes a favor del matrimonio homosexual y otras cosas más. No hubo necesidad de golpe de Estado, no hubo necesidad de guerra civil, simplemente la ley se cambió, los jueces dictaminaron y a partir de ahí se tiene que cumplir, les guste o no les guste. Y eso es lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos no hubo golpe militar. En Estados Unidos no hubo una guerra civil. Bueno, hubo en el siglo XIX, pero de ahí en adelante ya no hubo guerra civil. A partir del siglo XX ya nada. Todo fue a base de votos electorales. Pero el cambio fundamental de la cultura, y eso lo estamos viendo ahora, después de 360 años, después de 360 años de, diríamos así, cultura protestante, presbiteriana, puritana, en pleno siglo XX, a mediados del siglo XX. Mire,
mediados del siglo XX, después de 360 años, la Corte de Justicia cambia la filosofía de vida y de cultura de los Estados Unidos. Así, sin derramamiento de sangre, sin guerra, sin golpe militar. Y eso lo voy a hablar ahora. El tema es 1962, cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó que las oraciones públicas en las escuelas es ilegal, es inconstitucional. Fíjese, es inconstitucional. Ahí está la razón. Ese es el primer punto, el primer paso para el cambio de esta nación que por 360 años se oraba en las escuelas públicas. La maestra entraba, los alumnos sentados, leían el Padre Nuestro de las Escrituras. Todo el mundo agachaba la cabeza, los niños, y la maestra dirigía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre Santo, gracias Señor por este momento, o una oración. Y todos recitaban la oración. Por 360 años, todas las escuelas públicas tenían en la pared los 10 mandamientos. Nadie se ofendía. Nadie decía, oh, eso ofende mi sensibilidad porque yo no creo en nada. Normal. Pero algo pasó a mediados del siglo XX. Algo pasó ahí. Algo pasó. Después de que de 360 años todas las escuelas públicas en Estados Unidos no había ningún problema. De orar, de leer la Biblia en las escuelas públicas. Normal. Y luego de ahí seguían las clases, matemática, biología, geografía, etc. En el año 1962, no sé si usted habrá nacido ya ahí, en el año 1962, en un caso que se llama Engel versus Vittel, la Corte Suprema de Justicia determinó que las oraciones públicas en las escuelas violan la cláusula de la primera enmienda de la Constitución. Ahora, voy a leer aquí lo que dice la primera enmienda de la Constitución. De los Estados Unidos. Aquí está, a ver, aquí lo tengo. Dice, el Congreso, escuche bien, esta es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no hará una ley en referencia a establecer una religión. Escuche bien, a establecer una religión o prohibir el libre ejercicio de ello. Ahora, escuche bien, yo quiero que preste atención a esto. El Congreso de los Estados Unidos no hará una ley respecto a que va a establecer una religión, ni tampoco a prohibir el libre ejercicio de la religión. Fíjese, o sea, se mantiene neutral. O, aquí tratar de restringir la libertad de expresión. O sea, el Congreso no tiene ningún negocio en decir, voy a establecer una religión, tampoco tiene ningún negocio en decir, bueno, ustedes no pueden practicar su religión, ni tampoco puede decir, vamos a restringir tu religión. Eso no es asunto del Congreso. No puede restringir la libertad de expresión ni la libertad de prensa. O sea, no puede decir, a ver, usted no puede publicar esto. No puede, no tiene ese negocio. Tampoco tiene el derecho de restringir, prohibir el derecho a las personas a que se reúnan pacíficamente. Escuche bien lo que dice. Estos son los izquierdistas de ahora, lo están cambiando. Dice, usted se puede reunir pacíficamente. Mire la condición. Pacíficamente, pacíficamente, pacíficamente. Y tampoco puede prohibir que el pueblo pida al gobierno o reclamar al gobierno
de algo indebido. Pero lo que nos compete a nosotros es esto, que el gobierno no hará, el Congreso, una ley que diga voy a establecer, digamos, ¿sabe qué religión? Supongamos pentecostalismo. O sea, el Congreso no puede decir a partir de ahora los Estados Unidos la religión oficial es el pentecostalismo. No puede hacer eso. Pero tampoco puede prohibir que las personas practiquen su religión. Pero tampoco puede restringir. O sea, puedes practicarlo, pero, hey, te voy a restringir. Practícalo, pero suave. Porque no quiere que me moleste a mí. O sea, tranquilo nomás. No, no puede hacer eso. Ahora, esto es el punto de contención, porque en 1962, recuerde, todas las escuelas públicas en Estados Unidos empezaban con una oración y con una lectura de la Biblia. Era normal. O sea, ¿quién se iba a quejar? Oiga, van a la escuela los pequeños, la maestra entra, obviamente la maestra era creyente, y los niños ya sabían, agachaban la cabeza, y la maestra oraba y leía un pasaje de la Biblia. Generalmente era el Padre Nuestro. Y de ahí a enseñar matemática, geografía, lo que sea. Normal. Pero en 1962, una pareja, una familia, se quejó ante la escuela, ante el cuerpo, diríamos, de la escuela de ese distrito escolar, en Nueva York. Porque la oración que ellos escucharon decía: Dios Todopoderoso, te reconocemos que nosotros dependemos de ti y que te pedimos tus bendiciones sobre nosotros, sobre nuestros padres, sobre nuestros profesores, sobre nuestro país. Para un cristiano como yo, esa oración es perfecta, porque sigue la tradición de los puritanos desde el año 1600. No hay nada de malo, lo han hecho por más de 360 años. ¿Me está escuchando bien lo que estoy diciendo? Pero de pronto una familia se ofendió. Dice, ¿cómo es posible que mi hijo tenga que escuchar que le están adorando a Dios? Y que, no, eso es ofensivo, que le pidan la bendición. Oiga, no, mi hijo se va a traumar. ¿Cómo es posible que mi hijo escuche que bendición sobre su país, sobre su familia? Mi hijo está temblando, no puede dormir, tiene pesadillas. Esta familia es la familia de una familia judía. Judíos, por lo general, no aceptan el cristianismo. Ellos rechazan a Jesús, que era el Mesías. Por lo tanto, en un país como Estados Unidos, donde abrió las puertas a los judíos, un país protestante, esta familia judía se olvida de la historia religiosa de esta nación, donde vinieron, y quieren usar la religión para coartar, o la corte para coartar y prohibir que se haga oraciones en las escuelas públicas que durante más de 360 años lo han estado haciendo. O sea, su odio, porque es una oposición, parte de una discriminación o prejuicio contra la fe cristiana. Eso es evidente. Eso es evidente. Uno podría decir, yo escucho a mucha gente, pero ¿cómo es posible? Pero si los judíos creen en Dios, pero el Antiguo Testamento. Mucha gente tiene la idea equivocada que porque son judíos son nuestros amigos. O porque el Antiguo Testamento. Dos errores principales. El Antiguo Testamento no significa mucho para los judíos, ¿ok? Entiéndalo eso bien. Para ellos es el Mishnah, o Midrash, o Talmud, póngalo así. No el Antiguo Testamento, ¿ok? Y número dos, no todos creen en Dios. Y número tres, al griego, y los que creen en Dios no es el Dios que creemos nosotros. Al menos ellos lo vean así. Peor si es Jesús. Entonces, muchos tienen la idea equivocada, oh, pero ¿por qué si son nuestros hermanos? La única diferencia es que no creen en Jesús y que no creen en el Nuevo Testamento. Falso. Para ellos el Talmud es la autoridad sobre el Antiguo Testamento. Eso nunca se olvide. Esa no es la única diferencia de que no creen que Jesús es el Mesías. Obviamente no. Pero va más allá de eso.
Entonces esta familia judía en el año 62 hace una demanda al distrito escolar diciendo que la oración que ellos están haciendo, claro, viola la primera enmienda de la Constitución, la que acabo de leer. Porque ellos entendieron que cuando la escuela están orando, ellos dicen, ¿no? De que, bueno, si está en la escuela y la escuela es pública y la escuela pública pertenece al gobierno y iba a decir la Biblia, y la Constitución dice que el gobierno no va a establecer una religión, entonces al orar, la escuela indirectamente está aceptando y estableciendo una religión, esta religión el cristianismo. Por lo tanto, está violando la primera enmienda de la Constitución y por lo tanto no se debe orar. Ahora, el que no sabe historia, constitución y leyes, diría, bueno, pues tiene razón, porque si la escuela pública es del gobierno y si está orando ahí, y la Constitución dice el Congreso no tendrá ninguna ley para establecer una religión, pero la escuela pública está orando y todavía cristiana, entonces ya violó la primera enmienda de la Constitución. Pero no es así. Antes que esta persona, familia judía, traiga o demande al distrito escolar por permitir, que fue en el año 62. Ya lo había hecho 3 veces más, en el año 1959, en el año 1961 y en el año 1962 también meses antes. Y las 3 veces fracasó. Las cortes rechazaron su caso porque dice no tiene mérito. No existe establecimiento de religión en el hecho de que una escuela pública ore. Y dijeron un punto bien importante. Porque el hecho de orar no implica establecer. Establecer significa algo legal. O sea, que la escuela diga, a partir de este momento, nuestra escuela solamente va a hacer oraciones cristianas y nos declaramos cristianos y nadie más. Si la escuela hubiera dicho eso, legalmente, entonces cambia la situación. Pero la escuela no hizo eso. La escuela simplemente ha permitido una práctica que lo ha hecho siempre por 360 años. Escuche bien. Cuando vinieron aquí los primeros peregrinos, que fue en el año realmente fueron los anglicanos 1606 en adelante, oraciones, gracias a Dios, al Dios de la Biblia, cristiano, protestante. 1609 vinieron los separatistas ingleses, peregrinos de influencia calvinista, oraciones, escuelas que fundaban, orando, leyendo la Biblia. 1620 vinieron entonces el grupo que se llama, lo que se llaman los peregrinos, los que inventaron, bueno, no inventaron, pero sale de su tradición de ellos, el actividad de acción de gracias que se celebra en noviembre, oración a Dios en las escuelas. Pero luego, después, 10 años más tarde, viene el grupo más numeroso de los mejores de Inglaterra, hombres altamente intelectuales, profesores de economía, profesores de filosofía, profesores de leyes, magistrados, pastores y doctores. Los puritanos. Esa gente era lo mejor de Inglaterra. A ellos no les se les engañaba porque esa gente se tardó años estudiando en las mejores universidades de Inglaterra, Oxford y Cambridge. Vienen aquí, son los primeros que establecen las primeras escuelas públicas y como escuela pública el libro de texto es la Biblia porque ellos empezaban a enseñar a los niños a leer desde la escritura. Repite A de Adán. Mire. Y así, cada letra tenía un personaje bíblico. Vamos a orar al Dios Todopoderoso, parecía esto Dios Padre Celestial. Gracias por traernos a esta tierra en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Danos inteligencia. Amén. Vamos a leer también el Padre Nuestro, los 10 mandamientos. O sea, escuelas públicas altamente cristianas en donde ningún profesor podía ser ateo, no como ahora que pueden poner trans. Es interesante. Antes el título del profesor era doctor en, no sé, geografía. Ahora es trans. Y yo digo, ¿trans es qué? ¿Transacción? No, me dice, no es transacción. Es ¿cómo te puedo decir para que no te ofendas? No, digo nomás. Transacción. Bueno, no es pero sexual. ¿Qué? Sí. O sea que estos están en transición de uno al otro, son fluidos,
¿Cómo es eso de fluido? Fluido para mí es un líquido. Bueno, en este caso es fluido sexual. Sexual. O sea, no vas a entender porque tú eres tal vez de la vieja escuela. ¡Vieja escuela! O sea, ¿ha cambiado el sexo? Sí. Ahora es trans. Ahora no era trans antes. Ahora sí es trans. O sea, transa. No, transexual. O sea que busca en el diccionario y vas a saber. A eso hemos llegado ahora. Pero antes no era así. Por más de 360 años, profesor no solamente era hombre y profesora mujer, sino que eran creyentes. Era imposible poner a un ateo que enseñe. ¿Qué moral va a enseñar un ateo a los niños? O un infiel, o un blasfemo, o un ateo. No, para nada. Peor un trans, como te dice ahora. Ahora es normal. Profesor, no me llame profesor. Oh, disculpe, profesora, tampoco soy profesora. ¿Qué eres? Profesere. ¿Pro qué? Profesere. Profesere. Sí, soy profesere, porque no soy ni uno ni otro. Soy etre. Soy etre. Profesere. Oiga, a los alumnos se les trauma con eso de etre. O sea, usted no es otro ni otra, no soy otro ni otra, soy etre. No sé qué será etre. Pero para que se llegue a ese punto, hay un proceso. 1962 fue el inicio de eso. Traen a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? El Distrito de Nueva York recomendó e instituyó la práctica de que los profesores, ¿no? Antes de iniciar los cursos, lleven a los alumnos, guíen en una oración en las mañanas, siempre en las mañanas, ¿no? La práctica fue voluntaria. O sea, otra cosa muy importante, no se estaba obligando. Si había un niño que no quería, el niño por lo más que podía hacer estar quieto, sentado y así. Nada más. No se le iba a dar malas calificaciones, no, simplemente si no quería, nada más. Pero se tenía que orar. ¿Ok? Y bueno, estos padres judíos que no estaban de acuerdo, ¿no? En vez que agradezcan que están en una nación libre e independiente, en donde hay libertad de expresión y de religión, quieren imponer su, diríamos, prejuicio en contra de la fe cristiana. Una práctica que se ha hecho desde el principio, entiéndanlo. No lo inventó Cristóbal Colón. Eso ya vino con los puritanos, con los anglicanos, vinieron con los peregrinos, vinieron con los bautistas, con los hugonotes, con los metodistas. O sea, era natural orar. Lo innatural era no orar. Hijo, sí, mamá. ¿Oraron en la escuela antes de empezar tu clase de literatura? Sí, mamá. La profesora nos guió en oración y leímos también el Padre Nuestro. Muy bien, hijo. Así me gusta. Que la buena moral se enseña en las escuelas públicas, ahí donde tú estás. Pero hoy día ya no es así. Hoy día es, ¿qué cosa dijiste? Es que la profesora leyó una Biblia. ¿Qué? No, eso es violación de la iglesia y el Estado. Vamos a quejarnos al director de la escuela. ¿Cómo es posible que una violación de la iglesia y el Estado? ¿Orar? Oye, ¿dónde se ha visto eso? Aquí se ha visto. ¡Ey! Padre de familia ignorante. Padre de familia ignorante. Aquí se ha visto eso. Por más de 360 años. Era normal orar y leer la Biblia. ¿Usted sabe con cuántos padres de familia yo he hablado? Y son cabeza tan dura, pero tan dura, más dura que una piedra de granito. Yo le dije, ¿ustedes saben cómo esta nación se creó? ¿Ustedes saben qué se enseñaba en las escuelas públicas? Si no saben, déjame decirlo solamente en menos de un minuto. La historia de 360 años. En un minuto, menos de un minuto lo vas a decir. Sí, te lo voy a decir ahorita. Si me dejas hablar, te lo digo. Ok, habla. Se oraba en las escuelas públicas antes de empezar las clases y luego se leía la Biblia. Punto. 360 años.
Chequea, te lo dije en 39 segundos. Y ustedes van a venir a decir que todo lo que se hizo en 360 años no sirve absolutamente para nada. Solamente porque personas que tienen discriminación discriminan contra la fe cristiana en vez que agradezcan que están en un país en donde la oración y la Biblia hicieron a este país y tienen la libertad y la prosperidad económica y vienen a quejarse. Bueno, si no les gusta, lárguense a su país. Agárrense sus cosas y vayan. Porque este país fue hecho en base a oración y a lectura de la Biblia. Y tiene que respetarse. Así es la historia no miente y así será. Si no te gusta, oiga, hay cantidad de países donde no hay esto. Rusia, China, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, vayan allá. Como la basquetbolista que está en Rusia, ¿no? Ella es lesbiana, tiene su esposa o su marida, digo marida porque no es marido, es otra mujer. Esa mujer odia a los Estados Unidos. Esa mujer llama racista a los Estados Unidos, es multimillonaria, tiene dinero acá, ¿no? Odia la bandera de Estados Unidos. Está en Rusia por posesión de droga, le van a dar unos 10 años, y ahora está llorando que quiere salirse. Oiga, si yo odio a los Estados Unidos, y estoy en un país que odia a los Estados Unidos, oiga, yo sería feliz de la vida. Yo le digo porque gracias, bueno, no sé si cree en Dios, tal vez no, pero diría gracias que estoy en el país que comparte mi idea, que yo odio a los Estados Unidos, también ellos odian, pero qué feliz, este es el paraíso que yo siempre quise. No, quiere regresar a los Estados Unidos, al país que ella dice que es racista, al país que le dio los millones de dólares, al país donde está llorando y quiere llorar y quiere regresar. ¿Pero por qué no se queda en Rusia donde también odian a los Estados Unidos? Oiga, ¿se da cuenta de la contradicción de la doble moral de esta gente que habla, basureo a este país, pero nunca se quieren ir porque no le van a pagar por tirar pelotas en el básquetbol, le van a pagar millones de dólares? En ningún otro país le van a pagar eso y va a vivir así. ¿Y así odian a ese país? Honestamente, están mordiendo la mano del que les da de comer. No hay otro país como Estados Unidos que le van a pagar los millones de dólares a esto. ¿Quién le va a pagar? ¿China? Por favor, si los chinos vienen aquí. ¿Quién le va a pagar? ¿Francia, Alemania? Todos la mayoría de los mejores jugadores vienen a Estados Unidos. Se hacen millonarios. Entonces, ¿por qué odian a este país? Como digo yo a los evangélicos y a los pentecostales les digo, arrodíllense y dan gracias a Dios por Estados Unidos. Y uno me dice, ¿pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿De dónde crees que viene el pentecostalismo? ¿De Rusia? ¿De dónde crees que vienen los evangélicos? ¿De la China comunista? No. Vienen de aquí, de Estados Unidos. Estados Unidos te mandó a todos los sectarios pentecostales y evangélicos donde tú eres parte de esa secta. Así que dile, Señor, gracias por los Estados Unidos. Es más, bendice a los Estados Unidos 100 veces más para que sigan enviando pentecostales y evangélicos. Porque de aquí salen. Dale las gracias. Tienes que darle las gracias. Porque por eso es la religión que dejaste el catolicismo y te metiste a esas sectas. Pero vienen de aquí, de Estados Unidos. Peregrinos de la santidad, pentecostales de Iglesia de Dios en Cristo, cristianos, Iglesia de Cristo, pentecostales, asambleas de Dios de todas partes, unitarios, trinitarios, no trinitarios, lo que sea, bautistas, hasta presbiterianos americanos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, a los mormones. Cuando me encuentro con mormones hispanos les digo, ¿estás feliz de estar acá? Sí. ¿De dónde viene tu religión? ¿De México? No. ¿De dónde viene tu religión? ¿De Cuba? ¿De Venezuela? No. ¿De dónde viene? De aquí. Agradece a Dios por los Estados Unidos. Agradécelo. Porque de ahí viene tu religión. A un testigo le digo lo mismo. Oiga, ¿qué? ¿De dónde es usted? Guatemala. ¿De dónde vienen los testigos de Jehová? ¿De Guatemala? No. ¿De dónde viene? De Estados Unidos. Agradezca a Dios por Estados Unidos. Agradézcalo, dígalo que le bendiga, que le haga más superpoderoso. Porque de ahí viene tu religión. Adventista del séptimo día, tú que guardas el sábado. ¿Sí? ¿De dónde viene tu religión? ¿De Uruguay, de Perú, de Chile? No. ¿De dónde viene? ¿De México, de Michoacán? ¿De dónde viene? No, de Estados Unidos. Agradece a Dios por Estados Unidos. Ama a Estados Unidos. Es más, cámbiate a Estados Unidos. No sé cómo,
Pero agradece porque de ahí viene tu religión. Evangélicos, pentecostales, asambleas de Dios, unitarios, trinitarios, adventistas, musulmanes, no musulmanes, mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana. Todas las sectas vienen de aquí. Agradezcan a Estados Unidos. Es más, voy a hacer ahora unos segundos para orar por los Estados Unidos. En serio, si usted es evangélico, únase conmigo. Porque de aquí Dios mandó tu religión a ti. De aquí dejaste el catolicismo donde fuiste criado, te bautizaron de pequeño y te metiste aquí a las sectas evangélicas norteamericanas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por los Estados Unidos, Señor. Gracias, bendícelo 100% más, 200, 300, 500, 1000% a esta bendita nación. De aquí salieron todas estas sectas. Fueron a México, llenaron todo México. Fueron a Centroamérica, ahí también llenaron. Fueron a Sudamérica, todititos. Muchos millones se metieron a cada una de estas iglesias, denominaciones o sectas. Gracias porque tú permitiste eso. Dale sabiduría a toda esta gente para que agradezca esta bendita nación de los Estados Unidos de América. En el nombre de Jesús, amén. Listo. Ya oré. Porque es la puritita verdad. Porque así es. Así es. No se puede negar la historia. Eso es así. ¿Qué pasa entonces cuando sucede? Esta familia judía va a la corte y dice, lo que están haciendo a la escuela, en orar todos los días, es una violación a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Entonces fue un desafío oficial. Muy bien, entonces la Suprema Corte, que eran 7 personas, 7 jueces federales, comienzan a debatir. Si de verdad el caso tiene mérito legal o no tiene mérito legal. Si de verdad la escuela está violando la primera enmienda de la Constitución o si no está violando, como dijeron las otras cortes anteriores. Porque si está violando, entonces se tiene que definir de que a partir de ahora está prohibido orar en las escuelas. Pero si no, entonces que siga la práctica. Bueno, debatieron los 7 jueces y de los 7, 6 concluyeron: oraciones en las escuelas públicas viola la primera enmienda de la Constitución. Solamente 1 estuvo a favor de la oración. Mire, de los 7 miembros de la Corte de Justicia, 6 a favor de que no se ore, o por ejemplo, estaba en contra que se ore, o sea, estaban de acuerdo con el demandante, y 1 estaba a favor de la oración. Por mayoría, gana la decisión de la Corte y se determina constitucionalmente que las oraciones públicas en las escuelas públicas es inconstitucional y a partir de ese momento, en 1962, se declara ilegal las oraciones públicas en Estados Unidos. Ese es el gran cambio cultural que se ha hecho. No hubo derramamiento de sangre, no hubo golpe militar, se cambió a través de las cortes. Una práctica que duró casi 400 años de existencia. Oiga, ¿se imagina? Solamente porque una familia judía, con su prejuicio en contra de la fe cristiana, no le gustó la oración. Voy a repetir la oración que hacían ellos en las mañanas. Aquí está la oración. Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia sobre ti. Y nosotros te rogamos, pedimos tus bendiciones sobre nosotros, sobre nuestros padres, sobre nuestros profesores y en nuestro país. Yo le pregunto a usted, ¿qué parte de esa oración a usted le ofende? Dígame, ¿qué parte de esa oración usted lo ve ofensiva, discriminatoria, grosera,
o falta de respeto o hiriente. ¿Qué parte de esa oración usted lo ve? No fue una oración larga, fue una oración pequeña y corta. Yo no lo encuentro nada ofensivo, absolutamente nada. Va de acuerdo a la tradición de esta nación. El juez Hugo Black, que escribiendo por la mayoría, para que estaba en contra de las oraciones públicas, él dice que se basó en la historia. Este juez era liberal ya en ese tiempo, 1962. Basado en la historia de discriminación religiosa e intolerancia en Inglaterra y en los días primeros de la colonia en los Estados Unidos. La historia muestra que para el tiempo de la adopción de la Constitución ya estaba el peligro de la unión de la Iglesia y el Estado, lo cual es totalmente falso. Este juez fue un ideólogo. Estaba imponiendo su opinión en algo que no es de acuerdo a lo que los padres fundadores dijeron. Sin embargo, el único juez que se opuso a la demanda y que estaba de acuerdo a la oración pública dijo lo siguiente: la Corte mal aplicó el principio constitucional y negó a los niños de las escuelas públicas la oportunidad de compartir su herencia espiritual de nuestra nación. Correcto, correcto. El juez Justice Potter Stewart, de los 7, fue el único que tuvo sentido común. Y dice: nuestra historia y tradición muestra las influencias y elementos en nuestra sociedad de la religión protestante. Nosotros tenemos nuestro lema: en Dios confiamos, que está en nuestra moneda. Nosotros abrimos las sesiones del Congreso diciendo: Dios salve esta honorable corte. Nosotros abrimos el Congreso con oraciones, eso es correcto, hasta ahora se hace eso. Y muchos reconocemos a Dios en muchos presidentes, en las declaraciones de los presidentes. ¿Ok? Esto fue el inicio del cambio cultural. ¿Por qué? Porque esto afectó a millones de estudiantes en todos los Estados Unidos. Una vez que la Corte determinó que es ilegal orar en las escuelas, miles de escuelas en todos los Estados Unidos dejaron de orar. O sea, quiere decir que al día siguiente de esta declaración, cuando fueron los niños y estaban así sentaditos, ellos ya sabían, con la cabeza así, entra la profesora triste, muchos llorando, y le dice: alumnos, estudiantes, hoy día no vamos a orar. Y los estudiantes pequeños dijeron: ¿por qué, maestra? ¿Por qué no vamos a orar si lo hemos estado haciendo siempre? Y la maestra, muchas maestras tristes con lágrimas le dijeron: porque ahora es ilegal orar. ¿Se da cuenta esas palabras tan fuertes? En una nación que por 400 años se oró, se leyó la Biblia, y que de un momento a otro, después de 400 años, a los niños, a su mente frágil, se les diga: la Corte determinó que es ilegal orar. ¿Se da cuenta el trauma que causaron en millones de niños? Ahí empezó el declive. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento las generaciones siguientes comenzaron a venir a escuelas donde ya no se oraba, no se leía la Biblia, y al no tener lectura de la Biblia y oración, se llenaba entonces con ateísmo, con evolucionismo, con secularismo y con dudas y agnosticismo. O sea, 1960 cambia toda una generación, diferente a la generación antes de 1960. Esa generación de 1960 en adelante, para el año 1990, ya era una generación totalmente anticristiana,
no conocía nada de la Biblia, odiaba las oraciones, odiaba los 10 mandamientos, porque durante 40 años, desde que se dijo no orar en las escuelas, se educó sin orar, sin leer la Biblia. Estamos hablando de millones, más de 20 millones de niños, que crecieron, se graduaron sin leer ni orar. 1962 empieza entonces el cambio cultural. No se necesitó guerra ni tampoco golpe militar. Una simple decisión legal de la Corte, 1962, empieza el cambio en los Estados Unidos. Ahora, quiero leer algo muy importante. La Corte determinó que la unión del gobierno con la religión destruye al gobierno y degrada a la religión. ¿Es eso verdad? Esa es una invención humanista. Esa es una invención prácticamente socialista, marxista, porque estamos hablando de 1962. Marxismo entró en los Estados Unidos a principios del siglo XX. 1900 ya estaban llenos de marxistas, de comunistas, ya estaban en los Estados Unidos. Para 1910 había comunistas ya inclusive en el gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de 1910. Entonces, todas estas frases que dijeron aquí de que la religión y el gobierno destruyen al gobierno y degradan a la religión es mentira, es propaganda comunista. Veamos lo que dice la historia de Estados Unidos. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, comandante general del ejército continental de Estados Unidos en la guerra contra Gran Bretaña, dijo esto: la verdadera religión ayuda al gobierno y lo apoya de una forma más segura y más pura. Fíjese, la religión. Estamos hablando de los padres fundadores, de los que conocían todo este asunto. John Adams dijo: la religión y la virtud son los únicos fundamentos y el republicanismo de todo gobierno libre. Sin religión, sin virtud moral, no existe gobierno libre. Gobierno moral, gobierno fuerte. Son los fundamentos del gobierno. Fisher Ames, otro padre fundador, dijo lo siguiente: el gobierno es un pacto firme, santificado, ¿no?, para que no se viole su fundamento moral y que vincula todas las virtudes de honor, moralidad y religión. Los padres fundadores sabían muy bien que religión y moral son los fundamentos de la nación. Ellos sabían más de los modernos políticos, ateos y agnósticos, inclusive desde 1900 en adelante. James Bowdoin, otro gobernador de Massachusetts, dijo: la felicidad de la gente y del pueblo y un buen orden y preservación de un gobierno civil esencialmente dependen de la piedad, de la religión y de la moralidad. Sin religión y moralidad no existe gobierno, existe anarquía, existe vicio, como está sucediendo hoy en día. William Patterson, otro firmante de la Constitución de Estados Unidos, padre fundador, dijo: la religión y la moralidad son necesarios para un buen gobierno, para un buen orden y para las buenas leyes. Thomas Jefferson: la libertad de adorar a nuestro Creador en la forma como nosotros pensamos que es más agradable a Él, es, de acuerdo a su voluntad, es una libertad que consideramos en otros países, que es considerada en otros países incompatible con el buen gobierno. Sin embargo, se ha probado por nuestra experiencia que la religión es el mejor aliado del gobierno. Y es la verdad. Porque, ¿qué es gobierno principalmente? Gobierno son la gente, o sea, el gobierno no es algo, el gobierno por concepto es una idea. Pero ¿quién gobierna? Son personas imperfectas. Los que son en el gobierno son personas que cometen errores todos los días de la vida. Limitados. No son inteligentes. No crea que porque es presidente es inteligente. Los diputados de su país al Congreso, muchos de ellos son más ignorantes que cualquier persona de la calle. Esa es la puritita verdad.
No son poderosos, son ilimitados, son limitados. Tienen cantidad de defectos en todo aspecto. Sin embargo, están en el gobierno. ¿Ustedes creen que un grupo de personas imperfectas, que no piensan bien, que no tienen juicio sano, van a saber más que usted? Usted es más inteligente que los políticos de su país. Es más, apuesto que usted tiene más sentido común que el que está allá en el gobierno de su país. O que muchos políticos que están nomás durmiendo cuando se reúnen. Qué vergüenza, ¿eh? Por eso otra vez hago mi predicción. En 1000 años Latinoamérica estará igual o peor. Esa es mi predicción cuando ya no estemos aquí. Noah Webster dijo, los principios morales y los preceptos que están contenidos en las Escrituras deben formar la base de todo gobierno civil y de toda ley civil. Oiga, esto es increíble. Aquí está mi amigo. Por eso cuando se estudia, por eso que los socialistas tienen miedo a la persona que estudia. ¿Sabía usted eso? Si usted estudia, usted es enemigo número 1 del gobierno tirano. Pero si usted no estudia, oh, usted es preferido. Usted es el elegido, el favorito, porque es ignorante. Lo voy a repetir, Noah Webster. Los principios morales y preceptos contenidos en las Escrituras deben de ser la forma y la base de todo gobierno y ley civil. Claro, estos son los padres fundadores que iniciaron esta nación. Sin embargo, en 1962, jueces ignorantes, ideólogos que ya estaban influenciados por el evolucionismo de Charles Darwin y también de Carlos Marx, dicen, oh, no, 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 no. ¿Cómo que religión y gobierno van a estar unidos? No, eso es imposible, eso nunca se ha visto. ¡Falso! Sí se ha visto por 400 años. ¿No entienden? Por 400 años se ha visto eso. Oiga, ¿cómo dicen que nunca se ha visto? Al menos que haya vivido en Rusia, China comunista o en otro país. Pero en los Estados Unidos, desde su insección hasta ahora, ha sido tan normal. Y no fue cualquier cristianismo, fue el cristianismo de Calvino. ¿Recuerda que le estoy diciendo? Los hijos de Calvino vinieron a América. Hugonotes, presbiterianos, puritanos, reformadores, luteranos. Nunca se lo olvide. Recuerde, la ignorancia no es virtud. DeWitt Clinton, otro padre fundador, dijo, las sanciones de la religión es el fundamento de un buen gobierno. Más claro y directo no se puede hablar. Otra vez con mi amigo. Las sanciones que componen la religión son los fundamentos de un buen gobierno. Yo mando todo esto a páginas demócratas. No, y la gente se ríe. De lo que yo pongo se ríe. O sea, creen que se están burlando de mí. Esto lo dijeron los padres fundadores. ¿No? Ponen la cara de risita, que es una forma sarcástica de decir que se burlan. Pero yo digo, si supieran que se están burlando de los padres fundadores de esta nación en las cuales estos tontolines viven. Sin religión no hay buen gobierno. No existe gobierno neutral o separación de iglesia y Estado en el sentido de que somos neutrales. Eso es falso. Porque cada persona o político que entra al gobierno que es imperfecto, que no sabe nada, que es ignorante en muchas cosas, tiene cantidad de defectos. Más que usted. ¿Ustedes creen que ellos no necesitan moralidad? Oiga, si son los primeros que tienen que arrepentirse de sus pecados, porque están corruptos, llenos de maldad, arrogantes, soberbios. No. Muchos de ellos hasta psicópatas, enfermos mentales. Esos son los gobernantes de los países latinoamericanos. ¿Algo que envidiar? Absolutamente nada. No, absolutamente nada. Ellos son los que gobiernan su país. Benjamin Rush, padre fundador, dijo, yo no creo que la Constitución fue
Dice aquí, fue el hijo de una inspiración. Pero yo estoy satisfecho perfectamente que la unión de los estados en su forma y adopción es más bien el trabajo de la providencia divina, así como los milagros que están registrados en el Antiguo y Nuevo Testamento. Benjamin Rush fue un gran educador. Él entendió que el origen de la Constitución de Estados Unidos no fue solamente la inspiración de hombres, sino que estuvo ahí el trabajo de la divina providencia, lo cual es verdad. ¿De dónde saca divina providencia? Porque ellos, vuelvo a repetir, se dan cuenta que en la repetición está el aprendizaje. Así que voy a repetirlo siempre porque yo sé que hay gente que ha repetido ya 100 veces y créanme, se olvidan. Yo no sé cuántas veces más tengo que repetir, pero no me canso de repetir, porque me gusta hablar de esto. Los Estados Unidos es el resultado de presbiterianos, puritanos, hugonotes, reformados y también de luteranos. En otras palabras, el 99%. Esos 99% trajeron justamente las instituciones de Juan Calvino, trajeron las confesiones de fe de Westminster y también el catecismo mayor y menor. Entonces todo eso era el lenguaje reformado en los políticos y también en los predicadores de ese tiempo. Recuerde que por 50 años estuvieron predicando acerca de las bases civiles de la filosofía para que se haga la guerra contra Gran Bretaña. De ahí nace los Estados Unidos, no hay otra forma. De ahí nace. 50 años llevó. 50 años, una generación. Entonces así consideraban los fundadores de esta nación la Constitución, la obra de la providencia divina. ¿De dónde sacan eso? De las confesiones de Westminster, de los escritos de Juan Calvino. O sea, estamos hablando de personas que conocían teología, que conocían teoría política. No eran pietistas, para nada. El pietismo no ayuda para nada. Eran reformados. ¿Ok? John Witherspoon, teólogo presbiteriano, también presidente de la Segunda Convención Continental de la Confederación de las Colonias Americanas, dijo así: que Dios dé y provea en América la verdadera religión. ¿De dónde saca eso la verdadera religión? Verdadera religión se llamaba en Europa al presbiterianismo. Voy a volver a repetir. Verdadera religión se llamaba en Escocia, en Europa, al presbiterianismo. La verdadera religión. Así se llamaba. Suficiente, ya todos entendían cuando decían verdadera religión, presbiterianismo. Entonces dice aquí John Witherspoon, que Dios dé a América la verdadera religión y la libertad civil para que sean inseparables. Religión verdadera, libertad civil, inseparables. Y que cualquier intento injusto de destruir el uno tiende también a destruir el otro. O sea, si uno destruye la verdadera religión, entonces está destruyendo la libertad civil, es lo que está diciendo él. Hoy en día decir esto, por ejemplo, en este momento, o no, eso es intolerancia. ¿No? Los izquierdistas, la gente que está ya indoctrinada totalmente con ideología marxista, lo ven como intolerancia, porque tiene que ser abierto para todos, inclusive, ¿no? Una religión inclusivista significa homosexuales, abortistas, transexuales y toda la demás porquería que hay. Si no, no puede ser parte de la gran democracia que ellos dicen. Ahora entiende por qué las naciones están todo podridas hasta el suelo, más allá de las raíces. Por eso mi pronóstico, esto no va a cambiar ni en 100 años. Eso, usted puede decir que soy totalmente negativo, pero viendo como viendo, no. Otra cosa muy importante, la escatología que tenían los padres fundadores sea de acuerdo bíblica. Ellos sabían que a pesar de esto, hay un creador cuyo reino no tendrá fin. Y eso es la verdad. Dios solamente puede cambiar esto, no a través de las iglesias, porque hoy en día las iglesias o sectas están totalmente fuera de onda, sinceramente. Yo no sé por qué existen. Vuelvo a repetir, yo no sé por qué existen. Dios lo va a hacer a pesar de ellos, directamente, como hizo el cambio
ahora cuando cambió el corazón de los jueces para declarar ilegal o anular el derecho al aborto. ¿Qué más? Dice aquí. Eh, 1962, la decisión de 1962 de la Corte de declarar que las oraciones públicas son inconstitucionales fue enorme, porque a partir de ahí cambió para mal la sociedad norteamericana. Al dejarse la oración y la lectura bíblica en las escuelas públicas afectó. Sí, exacto, claro, es que los demócratas desde un momento han sido el nido de socialistas y de marxistas. Se opusieron prácticamente a todo lo que es Estados Unidos. Y sabían muy bien que eliminando el poder de la Biblia, la influencia de la Biblia en el gobierno, ellos podían tener acceso a cambiar todo Estados Unidos. Estamos hablando de 1800, de hace prácticamente siglo XIX, a principios del siglo XX. Ahora, recuerde que en ese tiempo los Estados Unidos era inocente en el sentido ideológico. La gente americana era tan inocente, decía, eso no va a pasar aquí. Es más, la mayoría ni sabía, porque ese trabajo se estaba haciendo a escondidas. Y claro, en Estados Unidos dijeron aquí no puede haber guerra civil, ya lo hubo, no vamos a hacer un golpe de gobierno, es imposible. Entonces hay una forma fácil de hacerlo. La forma fácil es, uno, la educación y la corte. Así, simple. Y lo hicieron. Cambiando las leyes se cambia todo. ¿Ve? Cambiando las leyes se cambia todo. Fue una mala aplicación de la primera enmienda de la sociedad. Pero ahí no termina todo. Tenían que venir más juicios legales para asegurarse que ya nunca entre la oración en las escuelas. Y eso lo vamos a ver mañana, en otra decisión legal que también va cambiando la cultura de Estados Unidos. Así que ya sabe cómo vino el cambio. Entonces con eso termino y espero que haya sido de ayuda para ustedes.